Vamos ahora a cambiar de tema, pero atención porque vamos a hablar de las jubilaciones. Como ustedes saben, durante todo este año estuvimos sin fórmula de movilidad. Las jubilaciones fueron creciendo, incrementándose muy poquitito. Los aumentos se dieron por decreto, pero es necesaria una fórmula de movilidad y así debe suceder. Bueno, ya se está hablando de esta fórmula de movilidad. Vamos a ver si es o no beneficiosa para los jubilados. Silvia Stang está aquí con nosotros. Bienvenida, Silvia. Bien, muy bien. A ver, lo primero, antes que nos expliques de qué se trata este proyecto, ¿beneficia o no a los jubilados esta nueva fórmula de movilidad? Yo creo que va a depender, igual que como pasó con las fórmulas anteriores, de cómo se muevan las variables macroeconómicas en el futuro. O sea, la inflación, la variación de salarios, la recaudación. Esos tres elementos son los principales cuando se discute, bueno, cómo integrar una fórmula de cálculo de la movilidad. Y fíjate que en los últimos años, bueno, la última fórmula que rigió y que ahora está suspendida, rigió durante 2 años y estaba principalmente basada en la inflación. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Tenía una dinámica según cómo le fuera a esa inflación, si estábamos en un escenario de suba de precios en alza o a la baja. Cuando se planificó, cuando se debatió ese proyecto, había un consenso de economistas, no solo el gobierno, que pensaban que en los meses siguientes la inflación iba a ir a la baja. Bueno, finalmente cuando llegó el momento de aplicar la fórmula, la inflación estaba creciendo. Y como se miraba la inflación de atrás, bueno, el resultado es que finalmente no fue positivo, sobre todo en ese primer año de aplicación de la fórmula, que fue 2018. Cuando o sea, después, claro, que la respuesta es que depende de varias cuestiones. Primero, ahora vamos a ver qué elementos quiere que el gobierno que integre la fórmula. A ver, vamos a ver eso, a ver si tenemos una clara. ¿De qué manera los combinás? Claro, también. tal cual. Vamos a ver qué piensa el gobierno. ¿Cuál es el proyecto de movilidad jubilatoria que está pensando el gobierno? A ver. Bueno, el proyecto, viste que hay una comisión que funcionó desde el mes de mayo y hasta hace poco se estuvieron reuniendo todas las semanas en el ámbito del Congreso, pero del que también participaban funcionarios del Poder Ejecutivo. Sí. Bueno, esta es la idea que tienen los funcionarios del Poder Ejecutivo, de Economía y de Trabajo, básicamente de esas áreas, y ellos prefieren que haya una fórmula sin incluir el factor inflación, que era, como te decía recién, el que mayor protagonismo. ¿Sin incluirlo directamente? Sin incluir la inflación. Lo que quieren es el tema de la evolución de los salarios por el índice RIPTE, que es el índice de los salarios más formales de la economía, la remuneración imponible promedio de trabajadores estables. ¿Eso significa RIPTE? Eso significa RIPTE, sí. Bien. Es un índice de la economía formal, obviamente está basado en los salarios que los empleadores declaran mes a mes. Sí, no, me refería a las siglas que acabas de decir, porque nunca supe qué significaban las siglas. Eso significa. Bueno, a ver, la evolución de los salarios, un 70% tendría que ver con esto. Tendría que ver con eso y un 30% la variación de la recaudación. ¿Qué recaudación? Bueno, acá hay un tema también medio polémico para algunos analistas, porque esto ya estuvo en la fórmula previa, en la fórmula que rigió entre los años 2008 y 2017, hasta que salió la famosa ley de fines de 2017. Claro, la del Congreso de las Piedras, ¿no? Sí. Claro, y la recaudación a la que se refería era la recaudación de los impuestos que van al pago de beneficios de la seguridad social. Hoy las jubilaciones y pensiones y otros beneficios previsionales se pagan en parte con aportes y contribuciones del sistema laboral, pero en gran medida también con aportes que hacen otros impuestos, por ejemplo el IVA. Claro. Entonces acá se tomaría solamente los aportes de ANSES. Los aportes de esos impuestos que están destinados al ANSES. Claro. Para justamente el pago de jubilaciones y pensiones. Es lo que se había hecho en su momento. Por ejemplo, está el impuesto al cheque en un 100% ahí. Lo que algunos analistas que estuvieron en esas reuniones de la comisión mixta cuestionaron es, por un lado, la volatilidad que puede tener este factor y que ese movimiento que puede tener la recaudación por ahí no tiene que ver específicamente con el poder adquisitivo de los saberes jubilatorios, que al fin y al cabo lo que tenés que garantizar es que ese poder adquisitivo siga estable. Claro, claro.
Ahí hay quienes dicen, bueno, no hay mejor elemento justamente que la inflación. El tema Por eso es lo que cómo te usarla. digo, en momentos de crisis como este, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El sueldo de cualquier jubilado, si tiene que basarse en esta fórmula, Sí. la evolución de los salarios claramente no es positiva, es baja en Claro. momentos de crisis como estos. Díganme a quién le subieron el sueldo últimamente. Sí. Esto es un punto. Y por el otro, la variación de la recaudación. También siempre la recaudación baja en momentos de crisis. Es decir, que el jubilado se vería claramente perjudicado porque Y en ese caso, sí. acá lo exactamente. único que Bueno, lo ayudaría sería la inflación. hay una, Que no está. claro, que no está. Hay una prueba de que qué pasó, sobre todo la otra fórmula que usaba incluso con mayor peso, el tema de la recaudación impositiva. En esos años, bueno, en los años recesivos, los jubilados perdieron poder adquisitivo con esa fórmula también. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente la recaudación de impuestos se vio resentida por la caída del PBI. Claro. Por eso te decía, es como muy, hay que analizar varias cosas cuando se dice, bueno, a ver, qué factores, qué elementos van a tomar para la fórmula, pero a la vez de qué manera los van a considerar. Otro gran tema también es con qué rezago van a mirar los datos. O sea, van a mirar estas variables, pero ¿de qué periodo? Claro, Eso también claro. es ¿Cuál importantísimo. es el periodo que van a mirar? Sí. Claro. Bueno, ahí todavía hay alguna discusión dentro del gobierno, por lo menos por lo que se pudo saber, porque de esto no hay nada oficial ni anunciado, pero hay quienes quieren que se vuelva a hacer una frecuencia 7. Y todavía también está un poco en discusión porque hay quienes prefieren que siga siendo trimestral. Bueno, atención, porque hay que poner mucho el foco en todo esto que nos está explicando Silvia, porque de esto depende la jubilación de todos nosotros, digo, de aquellos que ya se jubilaron y de aquellos que en algún momento nos vamos a jubilar, porque nos va a pasar a todos. Para cerrar esto, porque quiero meterme con el IFE, porque hay... En diciembre, como vos decías al principio, va a seguir la misma dinámica que vimos durante este año, que es un aumento por decreto de manera discrecional. ¿Y va a ser del 4,48? No, el 4,48 es el porcentaje que da la fórmula suspendida. Hasta ahora, por lo que vimos, bueno, los resultados de los decretos fueron por abajo, ¿no? Siempre por debajo de la fórmula de movilidad, sí. Salvo en el primer mes, en el mes de marzo, pero solamente los jubilados de la mínima lograron mantener más o menos lo mismo o un poquito más, pero a costa de que le dieron mucho menos a muchos otros jubilados. O sea, en diciembre también será la suba por decreto. Vamos ahora a cambiar de tema, Silvia. Vamos a hablar del IFE 4, porque sigue la incógnita. Todavía no tenemos una respuesta certera con respecto a esto. ¿Qué va a pasar con el IFE 4? ¿Qué va a pasar con este bono de 10.000 pesos? ¿Se va a otorgar o no? Bueno, las últimas declaraciones oficiales, digamos, sobre el tema surgieron de parte del jefe de gabinete de Cafiero, que dijo hace unos días que la idea es, fortaleció un poco esto de lo que ya se venía hablando, de que la idea es focalizar el programa, o sea, seguir dando una ayuda social, pero ir viendo a qué población dentro de este universo de 9 millones de personas que lo recibieron hasta ahora, seguir ayudando. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque él planteó esto que, bueno, es conocido que en el momento en que surgió el IFE no había posibilidad de trabajar para muchísimas personas, había un decreto, el que fijó el aislamiento social obligatorio, que directamente prohibió a las personas moverse de su lugar, de sus casas, y le prohibió hacer actividad económica para poder tener algún ingreso, sobre todo esto en la economía informal. Recordemos que la semana pasada se conoció que entre los asalariados informales, en ese trimestre más duro de cuarentena, de abril a junio, se perdió el 35% de las ocupaciones y alrededor de un 40% en el caso de los que son cuentapropistas. Para cerrar ya, Silvia, ¿qué pasó entonces? No tenemos todavía respuesta. No tenemos respuesta porque Cafiero lo que dice es, bueno, después de eso se fueron abriendo las actividades y según lo que dice él, bueno, el 90% de las actividades hoy se pueden ejercer. Por lo tanto, lo que dice es, vamos a focalizar, pero si no llegamos a tiempo a hacer un cruce de datos para ver qué nuevo plan dar, bueno, en ese caso volvería a haber IFE para las 9 millones de personas y yo diría que eso se estaría pagando entre los meses de noviembre y diciembre. Y diciembre. Sí. Para mí lo están Llegando pateando para casi diciembre. a la Navidad. Claro, exacto. tal cual, como un bono navideño y para que no haya tanto problema en las fiestas. Todo estaría indicando eso, sí. Muy bien, bueno, la seguimos más tarde. Muchísimas gracias, Silvita. De nada, Un Leo. placer y de aquí me voy